Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a ocupar esta vocería brevemente para hacer referencia a algunas buenas noticias, pero también a algunas otras ocupaciones del Gobierno para después poder responder a sus preguntas. En primer lugar, queremos reforzar algo que hemos destacado como Gobierno, porque ayer nuestro país recibió una noticia muy importante, muy emocionante, gracias a que Francisca Crobeto pudo recibir la primera medalla de oro olímpica que recibe una mujer chilena. Y al alcanzar este logro, obviamente, que nos llena de orgullo, que nos llena además de buen espíritu, energía, dado que su dedicación, su perseverancia, su valentía también contagian no solamente a los deportistas de Chile, sino que a todo un país. Queremos a través de esta vocería de Gobierno reiterar nuestro respaldo a todos los deportistas y las deportistas chilenas. Esto no es solamente un sueño que se alcanza, sino que también el inicio de otra nueva etapa para nuestros deportistas y, por cierto, que refuerza este sueño de poder albergar los Juegos de Santiago 2036, que es algo que está decidido en nuestro Gobierno para poder seguir apoyando el deporte nacional y ser sede de importantes eventos deportivos. En segundo lugar, la visita del presidente de Brasil es una visita de Estado. El presidente Lula ha sido acompañado por 20 ministros y ministras de Estado a nuestro país y se ha logrado ya firmar alrededor de 20 acuerdos de cooperación en distintos ámbitos, como lo han podido ustedes ver en materia de salud, en materia de desarrollo social, en materia de intercambio económico, comercial, ciberseguridad, también en materia de ciencia y tecnología, muchos acuerdos también sobre turismo, compartimos gran flujo en materia turística entre Chile y Brasil, también acuerdos en materia de recursos hídricos y derechos humanos, entre otros. Cuestiones a destacar, evidentemente, el acuerdo de cooperación para el desarrollo de la producción y desarrollo de la industria audiovisual, que es algo muy importante para la cultura de nuestro país. Por cierto, que Brasil tiene un mercado muy importante de desarrollo de industria cultural y particularmente del audiovisual, pero también acuerdos, por ejemplo, que homologan las licencias de conducir, y también el tratado de extradición, que es fundamental en el marco de contar con más instrumentos en el área de perseguir la criminalidad transnacional y los delitos de alta connotación pública. Este encuentro con el presidente Lula da Silva ha permitido, obviamente, reforzar una amistad que lleva 188 años entre Chile y Brasil. Y ese reforzamiento se expresa en estos 20 acuerdos bilaterales, pero también es una forma de poder mirar hacia un futuro más próspero, con mayor equidad y con objetivos compartidos de desarrollo sostenible, de respeto a las democracias, respeto a los derechos humanos y también respecto a un desarrollo que involucre innovación y desarrollo científico y tecnológico. Esperamos, obviamente, que esto sea un camino no solamente de refuerzo de estos 188 años de amistad diplomática, sino que también sea una manera de perspectivar una alianza mucho más fuerte hacia el futuro que traiga beneficios directos a nuestros pueblos. Tercer lugar, algo que ha conmocionado y ha indignado a todo nuestro país y también a nuestro Gobierno. Sobre los masivos y prolongados cortes de luz, como Gobierno queremos reforzar algunos aspectos. En primer lugar, las empresas transmisoras de energía no han estado a la altura y a nadie le cabe duda de que no han estado a la altura. Particularmente en la región metropolitana ha tenido una respuesta totalmente insuficiente y vergonzosa. Y esto se debe a una serie de incumplimientos. Hay incumplimientos tanto en lo que respecta al marco normativo legal, pero también hay incumplimientos respecto a sus propios compromisos que ha hecho con el Estado, con el Gobierno y con la ciudadanía respecto a los plazos para cumplir en materia de reposición del suministro eléctrico a los hogares. Y además se ha incumplido no solamente los plazos que ellos se han autoimpuesto y que han comprometido en las primeras horas de la emergencia, sino que también respecto al despliegue de sus cuadrillas para reponer estos servicios. Es decir, la información ha sido parcial. Y eso evidentemente es grave. Y es grave no solamente por el incumplimiento de la normativa vigente y por el incumplimiento de sus propios compromisos, sino que también es grave por las consecuencias que está teniendo en los hogares.
No podemos desconocer los impactos que tiene no tener luz por más de 2 días en un hogar de nuestro país. Eso significa perder alimento por la interrupción de las cadenas de frío. Implica también afectar negocios de pequeñas y medianas empresas. Impacta probablemente en la salud, en el trabajo, en la ida al colegio, etc. Son impactos que están viviendo actualmente en nuestros hogares. Por lo mismo, queremos reforzar algunas de las medidas que hemos implementado como gobierno. Primero, reiterar la exigencia a las empresas transmisoras de que se repongan inmediatamente los servicios a los hogares afectados. Eso es lo prioritario. En segundo lugar, que ante la evidente infracción a la ley y la normativa vigente, hoy vamos a ingresar la primera formulación de cargos contra las empresas de distribución. Y digo la primera porque se siguen infringiendo normativas. Esto lamentablemente no ha parado. Y por lo tanto, si vamos a ingresar la primera, no quiere decir que nos sigamos ingresando otras formulaciones de cargo en las próximas horas o en los próximos días. También hemos, como Estado y particularmente a través de la SEC, no solamente iniciado estos procesos de formulación de cargo, sino que también hemos exigido las medidas de compensación que la propia ley establece respecto a la energía no suministrada. Y esto es importante diferenciarlo. Una cosa son la formulación de cargos por incumplimiento de los compromisos legales frente al Estado y otra cosa son las multas, o más bien las exigencias de compensación a los hogares por la falta de horas de suministro de luz. Y ya en algunos casos se han pasado las cifras anuales. Por lo tanto, la situación además es acumulada no solo por esta emergencia, sino que por otras situaciones climáticas. Y en cuarto lugar, queremos señalar que, como ustedes han visto, ya se han instalado un grupo de funcionarios y funcionarias de la SEC en las oficinas de Enel para justamente fiscalizar la entrega de información. Necesitamos que la ciudadanía tenga certeza sobre la información entregada, pero también el Estado. No puede ser que se diga que hay cuadrillas desplegadas en ciertos territorios y cuando se va a monitorear, estas cuadrillas no están trabajando. Eso es grave y por eso se requiere esta auditoría y la presencia física, cuanto sea necesario, de este equipo de la SEC para monitorear, auditar y fiscalizar el cumplimiento de una entrega de información que tiene que ser íntegra y veraz. Por último, respecto a la ley de notarios. Ustedes saben que la semana pasada nos enteramos de una decisión del Senado de llevar un proyecto que lleva 6 años tramitándose en el Congreso Nacional y que había alcanzado importantes acuerdos para justamente ver la luz. Y lamentablemente, a pesar de los acuerdos y los avances, este proyecto nuevamente se dilató. Y en eso queremos reiterar al Congreso Nacional y particularmente al Senado que es necesario poder tener cuanto antes despachada una ley de notarios que dé transparencia, probidad, que evite conflictos de interés o ejercicios de lobby que terminan, como ha pasado en otras ocasiones, indignando a la población. Si queremos una democracia más robusta, si queremos combatir realmente la corrupción, es importante que esta ley de notarios salga cuanto antes del Congreso sin más dilaciones. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Preguntarle 3 asuntos sobre el macro tema que es la situación política de Venezuela. Preguntarle en primer lugar si es que este contexto, esta situación que está viviendo dicho país fue motivo de conversación entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Lula. También pedirle precisar la postura del gobierno respecto a esta coyuntura, porque se ha hablado de actos propios del régimen dictatorial, se ha hablado de prácticas totalitarias. Preguntarle si es que el gobierno directamente piensa que si lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y por último, ¿hasta cuándo se va a abstener de declarar un vencedor, por así decirlo, de las elecciones presidenciales en Venezuela? De declarar, perdón. Un vencedor, reconocer a un vencedor de esos comicios.
Bueno, primero, esta visita de Estado, y como lo dijo el propio presidente Gabriel Boric, ha contado con una reunión bilateral entre el presidente Lula da Silva y el presidente de Chile, Gabriel Boric, y se han tratado temas principalmente de asuntos bilaterales. Y por lo tanto, de eso consistió la conversación que tuvieron y fue lo que se expuso a partir de los propios mandatarios hace minutos atrás. En segundo lugar, respecto a las calificaciones de Venezuela en torno a su régimen político. El presidente de la República ya en marzo de este año habló de un gobierno con derivas autoritarias. Y lo que ha hecho el canciller es que en este contexto ha reforzado esa línea porque se ha agudizado ese problema. Con la falta de transparencia que aún tenemos presente en el resultado del proceso electoral recientemente realizado en el país vecino, evidentemente que lo que ha dicho el canciller es parte de las preocupaciones del gobierno y lo refuerza la línea del presidente ha señalado. Tenemos un contexto de alta preocupación porque sin dejar de lado el ánimo y el espíritu de diálogo de nuestro gobierno, porque jamás va a cesar y va a desechar los espacios de diálogo e intercambio con los países que sea necesario, sobre todo porque tenemos más de 700.000 venezolanos en nuestro país. Es decir, que aquí tenemos un fenómeno que se ha ido agudizando, que ha dicho el presidente de la República de deriva autoritaria, porque todavía no tenemos transparentados los resultados, transparentados y verificados los resultados de la última elección presidencial. Entonces, mientras no tengamos validados, verificados y transparentados los resultados en los términos que el propio gobierno de Chile y otros gobiernos, entidades de la región han determinado como requisito, la verdad es que no se puede ratificar ningún resultado. Ministra, para solo despejar el tema de las categorizaciones, entonces el gobierno descarta o prefiere, digamos, no utilizar el término de dictadura para referirse a... Es que la posición del gobierno la ha fijado el presidente, como decía, desde marzo, ahora en el último contexto, y el propio canciller en varias entrevistas en medios de comunicación, la última fue ayer. Por lo tanto, esa es la posición de gobierno y ha mantenido esa línea, sobre todo, además, a propósito de los últimos acontecimientos que le decía, por la falta de transparencia y validación de resultado de un proceso que debiese ser democrático y dar las garantías tanto a los sectores oficialistas como a los de oposición que han participado en ese proceso electoral. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Se exhorta al Partido Comunista a tener una postura clara sobre la situación que se vive en Venezuela, como lo piden dirigentes del oficialismo, del socialismo democrático principalmente. Hoy día la expresidenta Michelle Bachelet echó en falta una postura clara en ese punto. Y la otra pregunta en relación a lo mismo es si es que al gobierno no le complica o incomoda que el Partido Comunista no defienda al gobierno de la manera en que Venezuela se ha referido a Chile. Ayer, de hecho, Nicolás Maduro hablaba de que Chile es un país fascista. A ver, lo primero es que obviamente nosotros no podemos caer en esas provocaciones, sobre todo con acusaciones que no tienen ninguna validez ni fundamento. Y no es primera vez que las escuchamos, lamentablemente, de palabras del propio mandatario del país vecino. En segundo lugar, lo importante aquí para el gobierno es que todos los partidos, sin distinción alguna, todos los partidos oficialistas respaldan, respetan y apoyan la definición y la posición de gobierno, independientemente de miradas o reflexiones políticas particulares que puedan tener. Y mientras se respete y se valide la posición oficial de gobierno, que es el que maneja las relaciones internacionales y la política internacional, nosotros entendemos que aquí, evidentemente, contamos con un respaldo de todo el oficialismo. Y es lo que esperamos, evidentemente, en lo que las decisiones que se tengan que tomar a futuro, porque el presidente, y así lo han dicho todos, es el que maneja la política internacional. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, planteó una postura respecto a la reforma de las pensiones. Dice, si está lista para ser votada en octubre, será en octubre, si es en noviembre, noviembre, si es en marzo, será en marzo, será cuando haya un acuerdo. Quería preguntarle qué le parece al gobierno de que el requisito para la oposición, en este caso para la UDI, sea
un acuerdo para votar esta reforma más que un plazo definido. Ustedes han puesto varios plazos que finalmente no se han cumplido. Y también el presidente de la UDI desconoció la existencia de una supuesta minuta sin logo de una AFP que ayer denunció la ministra Jara en televisión. ¿Cómo se entera la ministra Jara de que existía esta minuta? ¿Qué antecedente hay al respecto? Porque en Chile Vamos dicen que no existe al menos, o que no la han tenido en sus manos. De un senador, entendemos, pero es una minuta que efectivamente ha ido circulando. Se nos ha dicho que, o particularmente al Ministerio de Hacienda y la ministra del Trabajo, que correspondería a una AFP, pero es algo más allá de a quién corresponde la minuta, es algo que está tratando de intervenir en las definiciones, opiniones de los propios parlamentarios en torno a los acuerdos alcanzados, ni siquiera es a la reforma original que presentó el presidente Gabriel Boric. Es algo que trata básicamente de, no sé si boicotear, pero desacreditar cada uno de los puntos en los que se ha ido avanzando en un entendimiento, incluso con la oposición. Entonces, pareciera ser que es de alguien o alguna institución que no quiere ningún cambio en el sistema, que no se allana a ninguna posibilidad de cambiar la situación dramática en la que están nuestros actuales pensionados y pensionadas producto de un sistema que a todas luces ya fracasó. Ahora, por el sentido de urgencia, evidentemente que tenemos el máximo sentido de urgencia en esto, porque es una de las principales preocupaciones y prioridades de nuestros jubilados y jubiladas. Todavía nuestros jubilados y jubiladas en su gran mayoría no pueden llegar a fin de mes. Entonces necesitamos, y en eso vamos a perseverar como gobierno, llegar a un entendimiento con la oposición que tiene mayoría en el Congreso, sin la cual no podemos avanzar. Y en eso ha estado centrada la conversación. Hemos puesto todas las urgencias. Nos han rechazado la urgencia, o más bien han tendido a no respetar las urgencias constitucionales que el presidente de la República ha fijado, incluso con urgencia inmediata. Sin embargo, no somos un gobierno que va a tirar el mantel. ¿Por qué? Porque al final los costos los va a seguir pagando la ciudadanía. Nuestro ánimo y nuestra voluntad hasta el último momento va a ser en lograr un acuerdo. Y en eso ha estado trabajando incansablemente todos los días la ministra Jara y el ministro Marcel por mandato del presidente Gabriel Boric. Ahí además ustedes han podido conocer a través de los medios de comunicación, en la propia entrevista que han dado nuestros ministros, el detalle de los avances que hemos tenido en materia de reorganización de la industria, en materia de los entes que van a administrar, en los que pueden participar en las licitaciones, en cómo va a crecer el fondo de ahorro individual, el cómo podríamos reparar la discriminación hacia las mujeres en el sistema, cómo vamos a reconocer los años cotizados. Es decir, hay un conjunto de avances y propuestas y, por lo tanto, lo que queremos decir con esto es que, a pesar de la negativa de algunos sectores a generar cambios, hemos logrado avanzar en puntos de entendimiento. Es decir, que el camino que ha fijado el Gobierno es un camino que avanza en la dirección correcta y esperamos, evidentemente, que podamos tener un destrabamiento más nítido en los próximos días de un acuerdo no solamente procedimental, sino que también de fondo. Sobre el tema de la minuta y lo que dijo la ministra Jara, el senador Coloma y también el senador Araya emplazan a la ministra del Trabajo a entregar antecedentes a la justicia si es que ella cree que hay corrupción. ¿Es de ese tipo la denuncia que estaba haciendo la ministra del Trabajo? ¿Cuál es la opinión del gobierno sobre ese texto? No, más que ilegal, es indebido, y así lo ha señalado la propia ministra Jara. Es un poco muy similar a lo que ha pasado con las campañas pagadas de la AFP. Nadie podría decir que es ilegal, son campañas que están en el marco legal, pero pucha que le falta ética, ¿no? Cuando un sector empresarial trata de interferir permanentemente en la opinión pública para deslegitimar o desprestigiar, incluso muchas veces faltando a la verdad, una reforma que tiene que deliberar y decidir la institución que está elegida para eso, que es el Parlamento. Ministra, buenas tardes. Quería consultarle por esta postergación en la Cámara de la votación del veto a la elección en 2 días. Finalmente ha trascendido que se abordaría la próxima semana. ¿Esa decisión se conversó con el Ejecutivo como para dar espacio a algún tipo de acuerdo, a ser más viable este veto? ¿Se sabe ese motivo? Y si con esta postergación de su discusión se pone en peligro finalmente tener la elección en 2 días.
No en lo absoluto. Lo que nos ha reportado ya el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, es que era probable que termináramos votando la próxima semana, dado algunos pequeños acuerdos adicionales para perfeccionar este veto y esta normativa. Entonces, algo que estaba, entiendo, predicho, o es algo predecible, o previsible más bien, perdón, de parte del Ejecutivo y de parte particularmente del ministerio que lleva estas conversaciones, que es el Ministerio de la SECPRES. Bien. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.